Las muertes prevenibles están asociadas al 18% del total de decesos con factor de riesgo asociado y principalmente se producen por las enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, crónicas y la diabetes. Dichas enfermedades suelen estar asociadas al consumo de alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, por lo que Alejandro Calvillo, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, mencionó que una manera de disminuir las defunciones y enfermedades por los productos que dañan a la salud es aumentar impuestos a estos. Un ajuste de impuestos, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, reduciría el consumo de estos productos y traería una baja en los costos y un aumento en la salud de la población, y podría al mismo tiempo incrementar el presupuesto en salud en más del 40% con un ingreso adicional de 50,000 millones de pesos. Esto para un presupuesto que en el 2019 es de 124,000 millones de pesos. Por su parte, Eric Antonio Ochoa, responsable del área de control de tabaco de la coalición México Salud Hable, dijo que le preocupa que el presidente y legisladores digan que no habrá ajustes a los impuestos saludables. Si bien estos son impuestos generales, considera que deberían subirse en materia de política de salud, dirigida a reducir el consumo de productos que dañan a la salud. Yo quiero señalar que en el caso del tabaco, el último ajuste a la política fiscal que se hizo fue en el año 2010, cuando se aprobó por el Congreso de la Unión un impuesto específico de 35 centavos por cigarrillo. Sin embargo, con el acuerdo de certidumbre tributaria firmado por Peña Nieto en 2014, se vino abajo cualquier posibilidad de revisar y actualizar impuestos saludables al tabaco, bebidas azucaradas y a los alimentos no esenciales, debido a que señala que el gobierno federal se compromete a no proponer cambios a la estructura tributaria aplicable en el periodo de 2014-2018, con lo que se busca dar certeza a los agentes económicos y facilitar el proceso de planeación de las empresas pequeñas, medianas y grandes, y así fomentar la inversión y el crecimiento económico del país. Mariana Sánchez, 21 Noticias. 21 Noticias.